desde Argentina, lugar de nacimiento de Fuerza T. Todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Yo muy contento porque tengo un invitado especial. Es mi cuate Cristian Gauna, mejor conocido como Mr. Ledy. Hola Hunters, algunos de ustedes ya me conocen, colecciono bootlegs y cosas de Star Wars. Hoy vamos a tocar un tema raro, controversial, poco hablado, ¿no? Es un tema que tiene muchos recovecos y muchas cositas raras. Por lo que ya vieron, son overstock, prototipos, piezas de preproducción, otra rama del coleccionismo en la cual existen muchos mitos, fakes. Creemos que es importante platicarles un poquito de algunas técnicas para identificar las piezas y que puedan conocer un poco más de este tema tan interesante. Yo no tengo mucho tiempo de coleccionar esto porque es rarísimo encontrar una pieza así, pero les voy a contar un poco mi pasión sobre estas piezas. Inicia desde que te enteras que es posible estar con algún ex empleado o, con suerte en un tianguis, toparte con alguna pieza que no estuvo a la venta y que fue parte o del proceso para producir nuestra figura favorita o simplemente un descarte de la fábrica. Me entero de eso y me doy cuenta que un descarte de la fábrica podía llegar a ser algo deseado por un coleccionista. Entonces me enamoro de esto y me doy cuenta que son casi imposibles de encontrar y que te encuentras muchísimos fakes. Tú llevas años en esto y creo que nos puedes contar lo difícil que es, ¿no? Hay muy pocas piezas que realmente son las que formaron parte de un proceso de producción. Eso los vuelve muy escasos y eso también hace que haya mucha gente queriendo imitar estas piezas porque tienen un alto costo. Claro. Aquí logré sacar un poquito de la crema innata de la colección. Hay piezas distintas, como hablamos de preproducción, prototipos, overstock, alguno que otro molde. ¿Qué te parece si nos vamos sobre el tema de los overstock? Bueno, es un tema muy interesante. Muchas veces no sabes de dónde es la procedencia de estas piezas. Simplemente a veces aparecen en algún tianguis, aparecen en manos de personas que la tuvieron desde niño porque en algún momento sus papás o laboraron en la empresa, tomaron esas piezas y se las regalaron. Y son piezas que están sin terminar, muchas veces están sin sellar. Ese pablú que está en pantalla, podemos notar que la espalda es de otro color, no es una decoloración, aunque es parecido al original. En vivo puedes notar que es otro plástico en cuanto a tonalidad, incluso la armaban con un tornillo para sostenerla. Esto nos muestra que no es el complemento de la figura de línea. La parte que ven frontal, que es la cara, ese tiene el color de producción, y el otro, como un café más claro, parece ser una purga de máquina que tiene una tonalidad que pertenecía a alguna otra figura. A mí lo que me gusta de esto es saber eso, que de repente para la fábrica era un descarte. Decían, no, ¿sabes qué? Aquí ya empezamos a inyectar en otro color, en otro material, eso va para la basura. Pero en México no todo llegaba a la basura. Eso era lo divertido. Mucha gente cuenta que los empleados los sustraían de la fábrica. A veces, al no poderse llevar todas las figuras completas, se armaban estos franquis. También que cuando cerró la fábrica, muchas de las piezas que sobraron llegaron a manos de vendedores de tianguis. En este caso de aquí, estos tres Stormtrooper que ven al frente, es un híbrido perfecto entre Nien Nunb, que está del lado izquierdo, y Stormtrooper, que vendría siendo todo el torso. ¿Qué pasaba? No se encontraban pues el Stormtrooper completo. Podemos darnos cuenta que estas piezas no fueron selladas de fábrica por medio del sellado ultrasónico, y yo al principio me asustaba porque estaban pegadas con Resistol 5000 o a veces con cola loca. Claro, muchas veces lo hacían porque las piezas, a la hora de jugarlas, ya los niños que las tenían se abrían como el paplo que vemos ahí. Entonces lo que hacían los mismos papás, les ponían pegamento para que no se les desbaratara al niño. Esas piezas están muy interesantes porque se ve realmente que no están selladas, que en algunos fakes lo que hacen, de piezas cerradas les montan las extremidades de otro personaje para hacer parecer una pieza como esa. Claro, las calientan, las hierven, las despintan. Esta es una de las cosas del coleccionismo que más sufre, pues, piratería o truco, ¿no? Para que te encuentres uno de verdad cuesta trabajo. Tiene que ser casi ese garbanzo a la libra que vas en el tianguis. ¿Y cuánto vale ese? Ay, pues ese ni pinturita tiene, denle tanto, ¿no? Y entonces es cuando tú en verdad sabes que es original, o que te lleves con alguien que trabajó en la fábrica, o que el tío tenga ciertas cosas, ¿no? Aquí lo padre es que la persona que me vendió estas figuras, eran estas y como 10 figuras más, pero estas son las más locochonas. Me dijo, yo recuerdo que cuando era niño, mi papá
pues no tenía la feria para estarme comprando originales. Me compró 1 o 2, pero después descubrimos que en la papelería de la esquina de la casa vendían estos Frankies. Y dice, yo desde niño sabía que algo no estaba bien porque no concordaban, no venían en empaque, pero costaban $1. Para ilustrar más de lo que estamos hablando, aquí enfrente les puse 2 de mis consentidos. Biker Scout sin sellar de fábrica, sin pintura, totalmente blanquito. Y a la izquierda pueden ver su contraparte, totalmente pintado, listo para su venta casi, pero sin el sellado sónico. Chris, ¿qué te parece si nos das 3 tips de ojo rápido? Mínimo decir, con estas 3 cosas te puedes dar cuenta al 60-70% que tienes algo bueno en tus manos. Esto es oro, vamos a ver si se lo sacamos. Con todo gusto te voy a platicar unas cositas para los hunters. Estas piezas, una de las partes más importantes a verificar, esta es una pieza sellada, ahí se ve que está sellado de fábrica, incluso se ve un poquito como una especie que se derritió el plástico. Una pieza sin sellar está totalmente limpia de las líneas. Así es como luce una pieza sin sellar. Para desarmarlas es muy difícil cuando ya están selladas de fábrica. Entonces algunas personas que intentan engañar, si están un poquito mal sellados, por ahí les meten algún desarmador o alguna herramienta para acabarlos de separar. Y ustedes van a notar alguna especie como de fundido en la pieza. ¿Por qué no les contamos un poco sobre el sellado sónico? A mí se me hace algo mágico, porque uno pensaría que le echan un solvente y... O sea, ¿cómo sobre la vibración puedes fundir una pieza, no? Sí, claro, o sea, básicamente produce calor entre las 2 piezas y lo que hace es friccionarlos hasta que se funden una parte con la otra. Donde se unen las 2 partes, se ve como una especie de derretido. Es muy importante verificar que no tenga esa pieza nada de fundido. Últimamente he encontrado piezas que las separan y las liman, pero eso también le quita profundidad a la pieza. Esas piezas deben de estar totalmente limpias. Si son sin pintar, hay que verificar mucho en las partes donde lleva la pintura normalmente, como esta pieza, todas las partes que lleva la pintura, hay que revisar mucho la pieza, que no le encuentren ningún rastro. Si se ve que el color es más opaco que en las partes que no lleva pintura, posiblemente les aplicaron algún solvente. Algunas piezas las he encontrado que le quitan el solvente y les ponen un poquito de aceite para que brillen. Porque pero si ustedes, el solvente se quedan se hacen opacas. Tratar de limpiarla un poquito y ahí van a notar si la pieza realmente está sin pintar o la despintaron. Algo que nos faltó tocar creo que es el tema de la palabra overstock, ¿no? El sobrante de producción, piezas que no alcanzan a armarse, que no puedes armar una pieza completa y por ejemplo tienes 1000 espaldas pero 300 cabezas, entonces no alcanzas a hacer el match para hacer todas las figuras completas. Todas estas palabras yo creo que a veces encierran ciertas cosas porque puede haber también los descartes, ¿no? Pero el overstock, por lo que me cuentas, son esas piezas que de repente ya no les alcanzó para terminar más parte de la producción y tendría que ser pedacería. Claro. No podría ser una figura como ese Biker Scout. No podría ser eso. Esto posiblemente lo tomó alguien que estaba en el interior de la fábrica y se lo llevó rapiña. Completo. Una rapiña, exactamente, un robo hormiga. Y en esa época eso era basurilla. Así es. Ahorita que comentas de basura, las purgas son piezas que sirvieron para parte del proceso de la limpieza de los ductos de la máquina. ¿Observaste de cerca este paplú? Tiene un cierto marmoleado, más aquí al frente, fíjate. Mitad amarillo, mitad de... Claro, eso lo que significa es que estaban haciendo alguna especie de personaje o de alguna inyección con un color diferente al que lleva el paplú. Los ductos todavía tienen el color anterior, le estás poniendo el color nuevo y en ese proceso de limpieza de los ductos. Entonces, a esto le podríamos llamar una purga. Esto es una purga. Estas piezas tenían como finalidad ir a la basura, al molino. Al molino. Mucho de este plástico virgen lo volvían a moler, lo reciclaban y acababa tal vez no en la misma producción, pero para otro tipo de cosas, ¿no? Al molerlo tú lo pintas del color que tú necesitas, excepto los transparentes que también son parte de un proceso de limpieza. Normalmente las piezas que son transparentes en la línea americana es lo que se llama un first shot. Por lo regular vienen de manos de un ex empleado, entonces tienes manera de rastrearlo. Tú que tienes 3 piezas sumamente interesantes. Estás yendo a la cereza del pastel y yo quería dejarlo mejor para el final. Con permiso. Con permiso.
¿Te parece? Ya me estaba precipitando porque me urge. Tienes razón, digo, todavía tenemos piezas muy importantes por mostrar. Hablando de first shots o prototipos o test shots, ¿son tres palabras distintas? Sí, claro, el prototipo es como la propuesta. La idea inicial del todo. La idea inicial para corregirla. Una idea final también es un prototipo. Ya todo lo demás son partes de los procesos de preproducción. Estos, por ejemplo, ¿no? The Masters of the Universe. Son piezas que no traen los colores de producción. Una prueba de molde, una prueba de ensamble, pruebas para llegar ya a la figura final. Mucha gente les llamó por tiempo prototipos, pero si quieren ser más específicos, si quieren adentrarse más en el coleccionismo de lo que es esto de preproducción o lo que no estuvo a la venta, pues hay que ir aprendiendo esos pequeños detalles. Entonces, estos test shots para mí son algo que me vuelven loco. Vean la diferencia de colores. El plástico de este tendría que haber sido inyectado en azul. Y aquí vemos que tiene una combinación entre un aqua, dos azules pastel y tres extremidades blancas. La pistola color carne, el cuello color carne. Entonces esto se presentaba yo que al inicio de las pruebas como que iban inyectando materiales sin importar cuál iba a ser el resultado final. Lo que querían era ver cómo cerraba, cómo quedaba la definición del molde, ¿no? Claro. A mí, Rodrigo, me gusta mucho esta pieza que tienes en tu colección, que es el Lich. Tienes buen ojo, no andas perdido. Si lo observas bien, incluso los brazos, lo que es verde, una tonalidad un poco distinta al de línea. Es verdad, como más encendido. Sí, es un color más vivo, digo, aparte de lo notorio del torso y la cabeza. Entonces posiblemente también no tenían el color del plástico final que quedó ya en la producción. Y este color como translúcido blanquito era como muy común entre first shot, test shots. Es como un plástico virgen, siento yo. Lo puedes encontrar a lo largo de las cosas de preproducción de hecho, se parece al torso líneas del C-3PO. ¿Saben a mí que me encanta del coleccionismo de estas piezas? Es todas las incógnitas y más las hipótesis e historias que comenzamos a crear los coleccionistas, y que cuando se ha dado encontrar algún trabajador que le tocó estar en la línea de fuego haciendo esto, a veces dices, ves, te lo dije. Es muy padre cuando tu teoría fue una realidad, ¿no? Hay muchas cosas que ya se conocen porque hay muchos procesos que son los mismos hoy en día, pero es muy entretenido cuando encuentras a un ex empleado de las líneas que a ti te gustan. A mí ya me ha tocado entrevistar personal de la fábrica Lili Ledy. Es muy divertido cuando te confirman o cuando te niegan algo. A veces ni los mismos ex empleados recuerdan exactamente qué pasaba. Mismos, como también eran personas que llegaban y hacían su trabajo, no eran tan clavados como un coleccionista, pero al final de cuentas pues las historias son padres, es lo que nos alimenta, ¿no? Como coleccionistas. Exacto, y luego acaban los temas, casi hasta nos agarramos del chongo. No, porque yo pienso que esto fue así. Es lo divertido y compartirlo. Muchas de las cosas que estamos hablando aquí el día de hoy han estado ocultas por años, porque el coleccionismo de esto es muy cerrado. Es no solo tener, digamos, que tal vez la capacidad de poder comprar una pieza así, sino la suerte. Muchas de estas piezas son más de suerte que de lana, ¿no? Ya que estamos metidos en este tema, pues vamos a hablar de la parte de los moldes. Este es un molde de rotomoldeo para la figura de marioneta de la marca Ideal de 1964 de Superman. Era la cabeza y metías la mano en un cuerpo de tela. Lo ven todo burdo por fuera porque la escultura real es por dentro. Ahí le metían el material, la sellaban con la tapa y empezaban a girar, y con el calor se hacía toda la forma por dentro. Sacaban la pieza, que era vinil, y a la hora de salir volvía a agarrar la figura y quedaba lista. Entonces imagínense qué suertudo fui en encontrar esta cabeza que tiene más de 40 años. Los moldes creo que es algo de lo más difícil que encontremos. Sí, porque claro. ¿qué pasaba? No era un coleccionable. Cuando tú terminabas una producción como fabricante, el metal tú lo mandabas fundir. Imagínense que cuando quiebra Lili Ledy o Aurimar, el dinero que tenían en toneladas de acero en los moldes. Pero Lili Ledy también importaba muchos moldes que le mandaba la... Los rentaba. Llegaban esos moldes por temporadas, se fabricaba la producción que tenía que fabricarse y se regresaban para producir en algún otro lugar. Y por eso luego muchas piezas. pasaban las cosas de que no les había llegado el de las patas. Y entonces inventaban uno, ¿sí? O Sí, sea, claro. por eso a veces pasaban cosas tan divertidas. Que no era tan divertido para la gente que estaba en producción. Gracias a eso encontramos algunas variantes, ¿no? El Webster cabezón, ¿no? Que en ningún otro lugar del mundo es tan cabezón como en México. Tú no sabes si aquí se les cayó el molde, se amoló, si no les llegó.
y dijeron, pues improvisa, hazte uno aquí, pam pam, ¿no? Yo soy fanático del Biker Scout, pero aún hoy en día no tengo la información porque el biker mexicano tenía una boca corta y no hay en otra parte del mundo. Entonces, ¿qué pasó con ese molde? ¿No llegaron las cabezas a México y se produjeron unos moldes solamente para hacer las cabezas en México? Eso sí, no lo sé, me encantaría saberlo, ¿no? Ojalá y en algún momento salga esa respuesta que sería. Con la gente que yo más he tenido contacto sobre este tema fueron los dueños de Top Toys. Salieron unas figuras, por ejemplo, Skeletor, con unas piernas totalmente musculosas. Otra escultura de las piernas regulares de todo el mundo. Y yo dije, pues seguro los hicieron allá. Y me dice Héctor Mondrick, el dueño, no, nosotros recibimos esos moldes y esos planos y así estaban. O sea, nosotros nos dieron eso. Les tocó a cierto país cada molde, ¿no? Y ya no lo inyectaron en alguna otra parte del mundo. Eso está muy interesante. Y este que alcanzan a ver aquí es otro molde, está hecho de yeso. Y para quien sigue el canal ya desde hace un ratito, este lo conseguí en la fábrica de Bootleg. También aquí les dejo el link para que lo vean. Este es un Superman con su capa. Era hecho sin licencia y el molde de yeso es una parte de la preproducción, o sea, todavía no era con lo que se fabricaba la figura, con este todavía se hacía el molde de acero. Y ya nada más nos quedan algunas piezas que tocar antes de llegar a la chida Le creme de le creme. Hoy estoy por fin develando unas piezas que ya llevan bastante tiempo en mi colección, cerca de 2 añitos. Son unos test shot, o a mí me gustaría llamar prototipos, y estos los compré en eBay y la persona contaba que él había conocido a la persona que se los vendió, que trabajó en la fábrica de Mattel, y que le explicaba que el hecho de que fueran transparentes era porque querían ver ya ensamblados cómo seguía funcionando el mecanismo y que no tuviera ninguna falla. Todo lo que tenga que ver con figuras transparentes, sean de línea, bootlegs o de preproducción, me vuelve loco. Pero lo más raro es que ya vengan en caja. Esto es lo que llaman un mock-up. ¿Qué es lo que hacen? También están revisando el empaque, cómo se va a ver la figura a la hora de que ya esté con su empaque. Pero ¿sabes cuál era la plática rara de esto? Es que para este momento del procedimiento que iba, era muy temprano todavía como para hacer un mock-up. En Star Wars, sobre todo en Kenia, muchas de las piezas que son un mock-up traen un first shot. Te encuentras una pieza de Star Wars que está montada sobre un cartón que no es su personaje. Ves la pieza que viene en el interior y te das cuenta que está pintada a mano, o que tiene un color un poco distinto al de producción. Imagina eso pintado. Entonces era un mock-up, claro, con un first shot. Y aparte podía haber un departamento que estaba trabajando en el empaque y otro en la figura. Entonces decían, güey, nosotros ya acabamos con el empaque. Por sugerencia de la camarógrafa Estrella, que es la que pelea que es la que pelea con los brillos aquí para la cámara, vamos a sacar estas chuladitas. Yo estoy totalmente contento. Estaba esperando el momento exacto de compartirlas, porque mucha gente vio cuando las compré y me quería esperar a un momento especial. Y pues qué más especial que estés aquí, Chris, conmigo. Gracias. Porque yo creo que lo más importante del coleccionismo y lo que yo más he gozado son las amistades. Sí, definitivamente estas piezas son para verlas entre los apasionados, ¿no? Estos son mis babies de Street Sharks. Como saben, es una colección que yo tuve de niño, que me gusta muchísimo, y haber encontrado estas dos piezas transparentes, pues ya que estamos centrados en gastos, vamos a sacarlo. El famoso Ripster. Obvio que en su época yo creo que estas figuras eran mucho más transparentes, ¿no? Con los años pues se han ido haciendo como amarillitas. Jamás los he sacado de la caja, la verdad. Estos tienen aquí un pegamento especial, pero moriría por hacerles unos shots con unas luces especiales. Pero mientras, dense las tres. Díganme los fanáticos de Street Sharks si ven algo distinto en la caja, algo que lográramos ver, ¿no? Este es Rox, el rockero, y ¡ay! Ya casi se nos sale. Como pueden ver, tiene pelo, y este pelo es como el original de muñeca, como si fuera la Barbie, que lo hacían por medio de plugs, ¿no? De un injerto. Este de acá, que podría ser el test shot, viene sin los plugs ni el cabello. Me gusta mucho, me gusta compararlos por horas, platicar, verlos, porque cada día les encuentras algo distinto. Y es el chiste, si ustedes tienen piezas como estas raras en su colección, no se las queden para ustedes solos, compártanlas. Pónganlo aquí abajo en los comentarios, yo tengo esto, o mi tía trabajó en Lili Ledi. Yo estaría más que contento de poder hacerles entrevistas a todas esas personas,
Porque mucha gente como tú por años tuvieron contacto con ellos, pero no se daba tanto el, déjame grabarlo y subirlo, ¿no? Las personas que todavía tienen la posibilidad de compartir algo, pues ojalá y podamos acercarnos a ellos. Estaría suave. De hecho, les recomiendo un videazo que saqué, casi 1 hora de material hardcore, con el señor Alfonso Rojo, ex empleado de Aurimat. Véanla, se las voy a poner aquí arribita, va a salir un letrero, ahí lo pueden picar, ir directo a la entrevista para verlo. Creo que ha llegado a la hora. La sonrisita, la sonrisita. Esto sigue siendo un dilema, es un tema que hemos tocado Cristian y yo muchas veces. Él me dice, yo siento que son purgas. Entramos en la discusión, que yo siento que pueden ser first shots o pruebas. Nunca vamos a saberlo hasta que alguien de verdad aparezca y nos quedamos en que son pruebas, ¿no? Mi teoría y lo que he visto en algunas otras empresas que hacen este tipo de procedimientos, los materiales translúcidos se utilizaban para limpiar los ductos de inyección. Estaban haciendo un Vader, que era un plástico negro, y empezaban a sacar el plástico del Vader empujándolo con el material translúcido. Cuando este material translúcido ya aparecía sin estar combinado, sin tener residuos del negro, empezaban ya a meter el material de la siguiente figura. Ya cuando salía el color que tenía que ser el adecuado, empezaban ya a inyectar en el molde que debería de ser. Por ejemplo, si ven este Wickway, tiene un torso con el plástico que se hacía el citripio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estaban haciendo el citripio, montaron el molde de Wickway y empezaron a limpiar. Igual que acá con el Chewbacca. Igual con el Chewbacca, exactamente. Esas dos piezas son muy similares. Pero también los puedes encontrar no solamente en colores transparentes y en colores de producción. Hay colores que posiblemente estaban inyectando una figura que no fuera Star Wars. ¿Sabes qué es divertido? Que nos hemos puesto a ver, por ejemplo, este Wickway fue mi regalo de cumpleaños. Moría por compartirlo con ustedes. La cabeza dimos que es casi idéntica al rojo del Admiral Akbar, ¿no? Es correcto, es básicamente el color que se utilizaba para Akbar. Entonces a esto se le llama que es un color de no producción. Es un color de no producción porque no es el color que le pertenece a Wickway. Como aquí el Chewbacca. Chewbacca iba inyectado en plástico rígido el torso, café como cajetita. Los brazos de Lily Lady son un poco más oscuros, pero también totalmente cafés. Y aquí que vemos la locura que son transparentes. Si se pudiera ver así muy de cerca, pequeños fragmentos como de, pues no sé, residuos, alguna basurita del molde. Y el torso con el mismo plástico del citripio, ¿no? Esta pieza que ven aquí, Chewbacca, y la que ven acá, Wickway, con los brazos transparentes, están sin sellar. O sea, jamás fueron ensambladas en la fábrica. La que creo que se lleva las palmas, este es algo excepcional, porque es, a mi parecer, no sé si la única o una de las pocas que está ensamblada de fábrica, ¿no? Yo es la única que he visto sellada de fábrica. La única que he visto sellada de fábrica. Aquí lo interesante es que aquí se parte un poco que pudiera ser una purga, porque esta pieza, aparte de estar sellada, tiene pintados los ojos. Entonces no es básicamente algo que fuera un desecho. Le pusieron más producción a esto. Lo sellaron de fábrica. Está sellado de fábrica y le pintaron los ojos. No sabemos si es una prueba de pintura, de algo que querían ellos ver, o si alguien que trabajaba ahí decidió terminarla. Está muy padre. Al final de cuentas no le pintaron el pelo. Yo como ingeniero o parte del equipo de producción, por ejemplo, si nos llevó este molde, los plásticos, todo, si hubiera hecho como, oye, pues me llevo uno, ¿no? Me llevo uno para la casita para ponerlo ahí como, pues como cuando yo estaba en la escuela de gastronomía y pues querías llevarte un poquito de lo que habías hecho en el día, claro, para que probaran en la casa. Además, si al final de cuentas basurita, ¿a quién le molesta? Chris, ya que estamos hablando de eso de los ojos y que alguna prueba de pintura querían hacer, checa nada más esto. Bellísimo. Bellísimo porque ese está pintado con las mascarillas que utilizaban para el personaje de línea, pero se ve claramente que fueron alguna prueba de pintura o algo así, porque tiene el terminado de una pieza de línea, pero en otro color. Claro, o sea, tendrían que ser cafecitos, color carne, todo el rollo, y nada más ven dos tipos de colores. Aquí atrás el como grafito, ese negro grafito, y azul. A mí me gusta mucho porque están en hot en la nieve y le hacen la prueba con azul como si estuviera congelado. Y igual me la encontré en las chácharas, ¿no? Entonces ahí está la prueba fehaciente de que varios de ustedes pueden salir de cacería y toparse con la chida. O sea, si tienes buen ojo,
si estás suscrito al canal. No, no es cierto. Compartir esto puede ser algo que mucha gente nos va a decir, oye, pues esos son años de que nosotros hemos tratado de buscar eso, y uno le estás diciendo a toda la gente, cuando una pieza es para ti, es para ti. Entonces dense una vuelta, busquen, echen buen ojo a este tipo de cosas, y ya que han estado echando ojo, ustedes pueden ver que mis mejores piezas están certificadas. No quiero echarle flores aquí al señor, pero la neta, orgullosamente mexicano. O sea, eso es una empresa que, cuéntanos un poquito más, ¿no? Por medio del hobby tengo ya algunos años coleccionando y he aprendido algunas cosas sobre las piezas Lili Ledy. Un amigo y yo en Guadalajara, como había tantas dudas en que si una pieza es auténtica o no, con la experiencia que tenemos él y yo ya de años, decidimos empezar a certificar piezas. Eso está muy padre, güey, y me gusta mucho lo que están haciendo. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pieza rara, contácteme. Por ejemplo, tienen algún Squidhead capa roja, Boba Fett de cohete removible que quieran certificar para su colección, avísenme y yo los canalizo con el buen Cristian y Horacio Tortajada para que los ayuden y les hagan su piececita, que ya tenga, digamos, que su certificado, ¿no? Su pedigrí. Eso. Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. Yo la verdad me divertí muchísimo. Como siempre en el coleccionismo, todos los días se aprende algo nuevo. La verdad, Chris, muchísimas gracias por haber venido, habernos querido platicar pues tu experiencia a través de los años. Gracias a ti por la invitación, estuvo muy divertido y esperemos que les haya gustado y que les haya quedado algo para una futura compra. No se vayan sin darle like a este video, vienen muchos más videos y si no están suscritos se los van a perder. Están viendo Mad Hunter Channel.